Cátedra Médica, ya entrando en el tema central del día de hoy, que al inicio les avanzábamos que vamos a estar conversando con la doctora Niurka Leonor, hablando sobre cataratas. Así que es momento de darle la bienvenida. Doctora Leonor, gracias por acompañarnos hoy en Cátedra Médica. Gracias a ustedes por la invitación. Muchas gracias. A ustedes que nos escuchan, recordarles que pues tienen la oportunidad de ser parte de esta conversación comunicándose con nosotros a través de nuestras líneas 809-682-9850 y también a través de nuestra línea internacional 833-380-0062. Si usted tiene alguna pregunta que hacer de tema de oftalmología, aproveche hoy que tenemos a la doctora Leonor con nosotros aquí y que usted puede pues recibir esa orientación de la mano de un especialista capacitado, certificado, que le va a aconsejar y a orientar adecuadamente. Doctora, el tema de las cataratas, ¿qué tan común es ver esta condición en los pacientes? Es la principal causa de ceguera reversible en el mundo. La principal causa de ceguera reversible, dice usted. O sea que la condición de catarata puede llevar a que pierda la visión a una completa, persona. pero puede ser restituida si quitamos la catarata y ponemos un lente en su punto, un lente artificial. Que eso vamos a ir explicándolo en el transcurso del programa, pero esa es la importancia de que usted pueda tener la información, identificar a tiempo y buscar ayuda, porque si no busca esa ayuda, entonces esa ceguera que llegó como consecuencia de la catarata no se va a revertir si usted no busca la orientación y el servicio de un profesional en esta área. Doctora, entonces vamos a conceptualizar. ¿Qué son las cataratas? Bueno, nosotros tenemos en nuestros ojos dos cristalitos con los que nacemos. Se llama cristalino. Eso es un lente natural que nos deja o nos ayuda a enfocar de cerca y de lejos. Eso con la edad va cambiando. O sea, el factor principal de que la catarata exista y de que él es transparente pasa a opacificarse con la edad. Puede comenzar a esos de los 45, 50 y ya a los 60 y 65 puede ser más relevante y visible y necesitar cirugía. Pero eso ocurre tal cual las canas y las arrugas. Ya. O sea que digamos que el lente se va desgastando. Se va degenerando ciertas partículas que tiene dentro y entonces se va opacificando. Okay. Ya. ¿Y de dónde viene el nombre de catarata? Porque yo cuando pienso en catarata pienso en mucha agua o una torrente. Okay. Entonces, si es opacidad, ¿por de dónde viene el nombre? Pasa que la persona que en ese momento lo vio lo asoció con eso porque en una catarata usted ve como cae el agua blanca. Entonces hay diferentes tipos de catarata. Hay una que es blanquecina, completa, y hay otra que es oscura. Entonces me imagino que cuando él lo vio una blanca y lo asoció, mira, eso se me parece a esa cascada de agua. Doctora, entonces usted indicaba que con la edad pues se puede ir desgastando ese lente con el que nacemos. Desgastando no es la palabra, porque él sigue estando ahí. Lo que cambia es las estructuras internas, el tipo de proteínas y tal, que va a modificarse por diferentes factores. O sea, el tabaquismo ayuda a que acelere el proceso. El alcohol ayuda a que acelere el proceso. El sol, en el caso nuestro, que tenemos un sol candente, ayuda a que acelere el proceso. No es la causa, pero son factores que ayudan que acelere el proceso. Entonces, normalmente va a ocurrir, o sea, en algún momento, la alimentación también, el tipo de nutrición, mientras mejor nutridos estamos, más lejos viene el proceso de la catarata. Ok, eso va a ocurrir, pero hay otros factores que pueden provocar que la catarata salga antes, como en el caso de traumas, una persona que se haya dado un golpe, ese golpe puede ser que usted se lo haya dado hoy y se vaya opacificando el cristalino en 3 años, no necesariamente en el mismo momento. Todo depende del tipo de golpe de la persona. Aparte de esto, del trauma, tenemos enfermedades como la diabetes mellitus. Los pacientes, cuando les sube la glicemia, pueden provocar un estado sostenido de hiperglicemia, puede provocar
que haya cambios en el cristalino y que se provoque una catarata antes de tiempo. Es decir, que una persona que es diabética puede ser que a los 40 años haya que operarle la catarata, antes de lo normal en una persona que vaya en vejez regular. También tenemos medicamentos como los corticosteroides, por ejemplo, los pacientes que sufren de asma y usan bombitas y usan medicamentos frecuentes de esteroides, también se le puede provocar la catarata antes de tiempo por ese tipo de condición. Cuando nosotros encontramos una persona muy joven con catarata, siempre preguntamos, ¿te diste un golpe? ¿Eres diabético? ¿Tú bebes algún tipo de medicamento? Porque ese tipo de condiciones puede provocar esto. También tenemos una catarata que viene ya por factores genéticos, que es la catarata congénita, que un niño puede nacer con catarata. Entonces, ¿qué pasa con el niño que nace con catarata? Ocurre lo mismo que cuando el niño tiene una refracción diferente, que es la ambliopía o el ojo vago, se le provoca un ojo vago, porque esto es como una cortina que tú tienes ahí y que no te deja ver. Entonces se le quita al niño la catarata y se le ponen lentes especiales para tratar de estimular esa visión de ese niño. Entonces, en este caso, en el caso de la catarata congénita, porque hay algún defecto en la formación de ese niño. En el proceso de formación, alguna enfermedad que pudo haber tenido la madre, alguna condición particular, y hay algunos que no han tenido ninguna enfermedad y vienen con ella en particular. Entonces, doctora, todos tenemos inevitablemente que envejecer. Exacto. Envejecemos. Todos vamos para canas y arrugas. Todos vamos para allá. Entonces, usted decía que el cristalino, ese órgano que tenemos en esos lentecillos que tenemos en los ojos, va generando o se va degenerando y va generando una situación de opacidad y nos impide un poco la visión, o podemos llegar a perder la visión completa. Entonces, como estamos viviendo un poco más, supongo que, es una hipótesis, tenemos hoy en día más casos de catarata que tal vez hace 20 años atrás, porque tenemos una población más adulta que vive más, entonces posiblemente tenemos una al vivir mayor. Un poco más aparece, eso es otra cosa. Antes la gente iba menos al médico, ahora está yendo más al médico. Eso también ayuda a que las diagnósticos de catarata se hagan más temprano. Además, antes había una condición que le decían hace como 25 años atrás, que es vamos a esperar que se madure la catarata para operártela. Ya esa condición no existe. ¿Por qué? No es que ¿Y qué significa que se madure, doctora? Que se ponga más opaco el cristalino para poderlo operar. Pero ahora hay técnicas que son modernas, como la facoemulsificación, que no requiere que el cristalino esté tan opaco. Lo que hace la facoemulsificación es que por ultrasonido, esto hace que la catarata se divida en pedazos y uno la pueda absorber con un aparato particularmente para deshacerla por completo. Y después se entra el lente intraocular, que es el que corresponde. O sea que cuando se hace el procedimiento, entonces se hace una sustitución de ese cristalino que ya está dañado. Antes no se sustituía y usted veía gente con 2 fondos de botella grandísimos, que eran gente mayores, y era porque no se le ponía lente intraocular. Ahora ya tenemos disponibles lentes intraoculares, incluso en los hospitales en nuestro país tenemos la disponibilidad de que se le pone lentes intraoculares. Por ejemplo, yo trabajo en un hospital donde se hacen 10,000 cataratas al año. Wow. O sea, y si la condición, puede ocurrir alguna condición o complicación dentro de la cirugía que no se le pueda poner el lente porque él tenga una debilidad de ciertas estructuras dentro del ojo, pero se le hace otra intervención y se le vuelve y se le pone el lente en el proceso. Pero regularmente se pone el lente intraocular, que es un lente que queda permanente ahí, que cuando uno se muere se queda ahí, y como los gusanos no se pueden comerlo, no se lo comen. A propósito de ese comentario que usted, de esa información que usted comenta, de que eso se queda ahí, nos morimos y eso se queda ahí, los gusanos no se lo comen. ¿Se hace trasplante de catarata? Del lente,
Se puede hacer en caso de lentes que puedan haberse movido, que por ejemplo, a nosotros nos pasó una vez un paciente que estaba recién operado y él después de la cirugía se metió un ladrón a su casa, él forcejeó con el ladrón y el lente se cayó. Porque estaba recién puesto, se cae dentro del ojo, en la retina, y hubo que sacar ese lente, o sea, hacer una vitrectomía, el retinólogo sacar el lente y después sustituirlo por otro lente. Doctora, ¿esta es una condición que aparece de manera progresiva? ¿Cómo se da la evolución de la catarata? ¿Y cuáles manifestaciones puede ir experimentando el paciente que pueden llamarle la atención para buscar ese diagnóstico a tiempo? Comenzamos regularmente después de los 40 años a tener cierto grado de opacidad. Eso comienza ese proceso. Okay. A medida que vamos cumpliendo años, el asunto se va progresando lentamente. Es como a veces el paciente me pregunta, ¿qué tiempo usted cree que a mí me corresponde para que la catarata se me haga ya para cirugía? Se madure. Entonces yo le digo, mira, tú tienes unos cambios que son iniciales, incipientes, que están ahí, pero así como ocurre las arrugas y las canas, yo no le puedo decir cuándo le va a cambiar el color del cabello. Tampoco le puedo decir cuándo la catarata va a estar exactamente. ¿Qué sí se hace? Que anualmente el paciente se chequea y a mantener su chequeo anual uno va viendo la progresión de esto. Ok, o sea que no hay intervención temprano, o sea, si se identifica. Sí, se hace temprano, pero hay condiciones que son incipientes que todavía tu paciente ve con el lente lo que tiene que ver, que no le está molestando, que no tiene ningún tipo de inconvenientes para su manejo diario, y entonces por eso hay que indagar con el paciente a ver qué le molesta, qué no le molesta, cuáles son las condiciones que él le está presentando. Y entonces, si la opacidad no es mucha, su visión es buena y todavía puede esperar, entonces se le sugiere, mira, en el año que viene puede ser que haya progresado, pero vamos a verlo. Si se mantiene igual y usted ve que no hay ningún cambio, pues se sigue chequeando hasta el momento que el paciente le corresponda su cirugía. O sea, cuando llegue al OSTA, se sugiere entonces que se visite al oftalmólogo para ir viendo un poco cómo evoluciona ese órgano tan importante que es la visión, que es a través de él que nosotros nos comunicamos con el mundo, nos comunicamos con las demás personas, aprendemos, leemos, etcétera, en fin. Entonces es muy importante ese tema de cuando yo llego a cierta edad, 40, dice la doctora, a los 40, todo el mundo en filita, al oftalmólogo. Usted debe chequearse anual. Eso es desde pequeño, hay que chequearse anual. Lo que pasa es que a partir de los 40 comienzan los cambios del cristalino que nos pueden sugerir una catarata. Pero como dije, hay traumatismos que una persona de 20 años puede tener una catarata y de una forma brusca. Y hay condiciones como medicamentos y patologías que también pueden acelerar el proceso. Doctora, ¿se puede confundir el tema de la catarata con otras condiciones? Porque, por ejemplo, a partir de los 40 años hay gente que comienza a experimentar dificultad para ver de cerca o para ver de lejos. ¿Se podría confundir? Sí, se puede confundir porque resulta ser que ambas cosas tienen que ver con el cristalino. El cristalino tiene, yo debí traer un bloquecito que yo tengo para explicar esta parte. Pero el cristalino tiene un saquito, vamos a decirlo, de la manera que más fácil se pueda entender. Este saquito tiene unos músculos que ayudan a que esto haga así, hacia adelante y hacia atrás. Cuando tú haces hacia adelante, el cristalino es para enfocar de cerca. Es como el foco de una cámara. Exactamente. Cógelo. La cámara, eso es lo que replica, el cristalino. Entonces, la cámara lo que hace es eso, para tú enfocar de cerca o enfocar de lejos. Entonces, cuando tú llegas a los 40 años, comienza la presbicia, porque el cristalino comienza a cambiar. Por eso es que comienza a iniciar todo el proceso. Y esos dos áreas de sostén que tiene el cristalino, que se llaman zónulas, esas áreas de sostén
comienzan a enlentecerse. Cuando tú eres jovencito y tienes 5 o 7 años, tú mira de cerca y mira de lejos sin ningún problema. 20-20, como dice la gente. Usted tiene visión 20-20. Sin ningún problema. Pero cuando tú comienzas los 40 años, esto comienza a hacerse más lento. Y al hacerse más lento, hace que tú no puedas enfocar tan bien de cerca. Por eso, comenzamos desde los 40 a comenzar a usar un lente, que antes eran unos bloquecitos ahí, pero que ya estamos modernos, ya no se ven y son progresivos y tú puedes ver la computadora y puedes enfocar de cerca y puedes enfocar de lejos con el mismo lente sin que se vea y que la gente se vea menos vieja. Porque esos dos parchecitos ahí así. Eso daba la impresión. Pero eso se comenzaba a los 40 años. Claro. Por eso es que tú ves que una persona que tenía 50 años hace 40 años atrás, tú la veías más vieja que lo que se ve una persona de 50 años actual. Claro. Porque tú te ponías esas dos huellitas y ya tú te veías viejo. Ya. Entonces, esto es lo que hace que cada 2 años y medio va haciéndose más lento y más lento el proceso del cristalino hacer ese movimiento para que las personas pudieran enfocar de lejos y de cerca. Además de esa disminución en la visión, doctora, ¿hay alguna otra manifestación que pueda identificar el paciente o algún familiar que por ejemplo, vigile la visión de ese paciente? Ocurre que hay personas que comienzan a sentirse incómodos cuando van a bajar escaleras o van a bajar a algún lado en moverse y ese tipo de cosas. Puede ser que abajo, en la parte por donde se mira hacia abajo, ellos tengan comienzo de cierta opacidad y eso le dificulte eso. La visión borrosa, que puede ser, visión borrosa es un síntoma de múltiples patologías. O sea, que usted tenga visión borrosa no quiere decir que usted tenga catarata. Pero hay que ir al oftalmólogo. Pero hay que ir al oftalmólogo por las dos condiciones. Deslumbramiento. Puede ser deslumbramiento con luces, puede ser la luz del sol, incluso las luces de noche, pero eso también lo pasamos los miopes. Yo soy miope y desde que yo tengo uso de razón, me pasa lo mismo. Me deslumbro con las luces cuando hablan de deslumbramiento. ¿Qué es un miope, doctora? ¿Cuál es esa condición? ¿Cuál es la característica fundamental? Una persona miope es que tiene el ojo más largo de lo normal. Nosotros tenemos un eje axial, que tenemos esa longitud axial que usted tiene una medida. Cuando esa longitud axial es muy larga, entonces la imagen cae antes de la retina o puede caer después de la retina. Cuando es antes de la retina, porque es muy largo, nosotros somos miopes. Pero el miope, la única ventaja que tiene, que ese proceso de los 40 años para ver de cerca, se le retrasa. No es que no ocurre, pero sí se le retrasa. Por ejemplo, cuando yo quiero ver algo, por ser miope bastante alta, cuando yo quiero ver las letricas chiquitas de cualquier... De los contratos. Y de los medicamentos. Yo me quito los lentes y yo lo puedo ver ahí. Yo lo puedo ver ahí porque yo soy miope. Yeah. Pero usted me dice que vea a un cuadro que está a esta distancia, yo no lo puedo ver. Pero usted ve a Isidro aquí en la cabina. Si yo estoy con los lentes, si yo me quito los lentes, yo no puedo figurar si él tiene los ojos abiertos, si lo tiene cerrado, si tiene nada. Ya. Nada de eso yo lo puedo ver. No puede ver. Esa es la condición de miopía. Esa es la condición de miopía. Que si usted la ve con lente y ya no lo saludó de lejos, que no lo vio. Exacto. Eso la gente no lo entiende y cree que uno es pesado. Ya. Entonces dice, mira aquella, que Sí, mira. ya se está Que haciendo igual la que que no no me, ve, la que no me conoce Exacto, y que no estoy que viendo. Claro. Doctora, usted decía el tema del deslumbramiento. ¿Se refiere a molestia a la luz? O sea... Sí, te deslumbra cualquier luz que te dé de frente cuando tú tienes cierto grado de catarata. Ok. Pero eso también, como dije, ocurre en Puede ser miope, en los que tenemos astigmatismo y ese tipo de cosas. O sea que no necesariamente tiene que ser por la catarata. Okay. Aparte de eso, mi mamá decía cuando ella tenía catarata que ella veía a la gente como un muñequito. Yo no sé qué es eso porque no lo entiendo, pero ella dice, yo veía a la gente como un muñequito, como que no le veía la estructura completa hasta que le quitaron la catarata. Pero la mayor cosa es
la visión borrosa. Hay gente que, por ejemplo, es hipermétrope, que es lo contrario a miope. Entonces, ese que es hipermétrope, cuando tiene cierto grado de catarata, puede miopizarse. Ahí se combinan las dos cosas. Entonces después dicen, pero yo antes veía mal y ahora yo puedo leer las cosas de cerca. Eso es la catarata que está. Por eso hay gente que te dice, mi abuela está inserta una aguja. Pero es catarata que tiene. Ay, No, doctora. Pero la señora no está viendo de lejos. Pero ella salta la aguja. Exacto. Yo tengo que ir entonces al oftalmólogo. Yo salto aguja, doctor. Ay. Tiene que Me chequearse. acaba mi doctor. esposa porque ella usa lente y yo debe empezar a saltártela y yo se le salto la En aguja. mi caso, por ejemplo, mi esposo es lo contrario y como él es lo contrario, él dice, ¿cómo es? Pero tú no ves la televisión que está ahí. Pero tú puedes leer todo lo que aparece en cualquier sitio y cualquier letrita pequeña. Sí. Y es así. Doctora, una vez, bueno, ya usted decía que lo recomendable es que toda persona vaya al menos una vez al año a hacerse una revisión para confirmar que no haya ningún tipo de complicación en la visión. En este punto, ¿cuáles son las pruebas diagnósticas que se realizan cuando hay una sospecha de glaucoma? De catarata, perdón. Antes de eso, Ajá. déjame decirte algo que normalmente los pacientes refieren, que dicen, yo siento que yo veo a través de una ventana empañada. Ya. Ese es uno de los síntomas que el paciente puede tener. Okay. Sin estar en la ventana. Sin estar en la ventana. Exacto. Entonces, una vez ese paciente llega manifestándole todo eso, ¿cuál es el protocolo que se agota en consulta y si hay pruebas adicionales? Lo primero que se hace es el chequeo. Uno evalúa al paciente, la lámpara de hendidura, que es un microscopio que me deja ver todas las condiciones que tiene el ojo en una forma aumentada. ¿Ok? Como si fuera una lupa, pero es un microscopio, pero que se usa para ver el ojo, en vez de microscopios como se ven en los laboratorios. Entonces, ahí examinamos, dilatamos la pupila, porque a veces se pueden ver las cataratas sin dilatar, pero hay otras que hay que dilatar la pupila para poder ver completamente. Lo ideal es dilatar para tú poder ver, porque ella tiene varias capas. Tenemos una capa cortical, una nuclear y una subcapsular, o sea, tenemos diferentes capas y en eso tenemos una nomenclatura que decimos, bueno, este componente tiene más componente de esto o de lo otro y tal. Hay otras que tú la puedes ver a simple vista y tú le haces así y tú dices, pero mira, blanquita igualita que una catarata del Niágara. Ajá. Pero hay otras que tú tienes que ir viendo por las capas, por cada cosa. Verificar eso, verificar que las zónulas, que es lo que sostienen esa cápsula donde está o ese saquito donde está la catarata, está en buen estado y tal. Es un diagnóstico completamente clínico. Ok. Pero para poder operar la catarata, tú tienes que hacerle varias pruebas. Entonces, hay una prueba del tipo de cálculo de lente que tiene que necesitar ese paciente. Cada ojo, no cada paciente, cada ojo, o sea, tú puedes ser un lente que mida una cosa de este lado y tener un lente que mida otra cosa de este lado. O sea, cada ojo es aparte. Yeah. El cálculo de lente intraocular es personalizado. Es por cada ojo. Tú tienes que medir la longitud axial, o sea, lo que mide el ojo de largo, con un grupo de reglas que están preestablecidas en una máquina que te hace el cálculo del tipo de lente que tú vas a usar. Aparte de eso, tenemos que medir, nosotros en la córnea tenemos unas capas y hay una capa que se llama endotelio, que esa es la capa que hace que la córnea o una de ellas se mantenga transparente. Entonces, esa capa que me mantiene la córnea transparente se llama endotelio. Yo tengo que hacer un conteo de esas células porque si este paciente tiene unas células que están alteradas o que están dañadas o que han sido menos del número normal de células, tengo que tener ciertas cosas en cuenta para la cirugía. Ok. Ustedes...
Sí. Aparte de eso, tenemos que evaluar que la retina esté bien. Porque hay veces que nuestro paciente tiene una expectativa con la cirugía. ¿Qué pasa? Que tú tienes una catarata, pero resulta ser que tu nervio óptico o tu retina tiene una alteración y el paciente no lo sabe. Entonces, si mi catarata me permite entrar y evaluar toda la parte de la retina, mejor. Si no me lo permite evaluar, tengo que hacer una sonografía para eso. Hay sonografías, doctora. Oculares, así como las que le hacen a los bebés y te hacen para ver los riñones. Así mismo hay una sonografía para ver todas las estructuras del ojo. Entonces, si mi catarata es transparente y yo hago varios estudios más, uno de ellos es un OCT, que me dice una tomografía de coherencia óptica. Esto me dice que el grosor de la retina está normal y que las células que bordean toda la parte del nervio óptico están dentro de los límites adecuados. ¿Por qué? Porque mi paciente tiene una expectativa con su cirugía. Claro. Entonces, si yo tengo una alteración de la mácula, yo tengo que informarle al paciente, mire, usted se va a operar de catarata, pero usted tiene una alteración en la mácula que no va a permitir que usted vea exactamente lo que usted espera. Bien. Bueno, doctora, es momento de hacer una breve pausa. A quienes nos escuchan les motivamos a que sigan en sintonía porque a la vuelta tenemos más información que compartir con ustedes de la mano de la doctora Niurka Leonor hoy en Cátedra Médica. Cátedra Médica.